Pues aquí estoy de nuevo, obvio, después de unas elecciones como las que tuvieron lugar ayer. Y pues obviamente no me puedo quedar callada. Recibí ayer, perdón, hace un rato, perdón, recibí un artículo de un amigo muy querido para mí que se llama Luis Pérez Coutad, que es periodista del Heraldo. Y el artículo que me envía lo escribió Fernando Vázquez Rigada. El artículo se llama México muere de apatía. ¿Y quién es Fernando Vázquez Rigada? Obviamente no es ningún improvisado. Fernando Vázquez Rigada obtuvo su licenciatura en Derecho de la UNAM con mención honorífica y luego hizo su maestría y obtuvo su maestría en Derecho de la Universidad de Harvard con la tesis titulada Un país para todos, Derecho Electoral y Democracia en México. Posee además un diplomado en Mercadotecnia Política por el ITAM y fue el primer mexicano en ser admitido en el Bradshaw Seminar de la Universidad de Claremont en California. De todo lo que obtuve de él, que es bastante extenso, sé que es empresario y asesor de diferentes firmas, pero también es escritor. Y su último libro se titula Las palabras de Cassandra, Historia del futuro del Estado mexicano. Entonces, como les digo, el señor Vázquez Rigada no es ningún improvisado y su artículo hace referencia precisamente a la apatía que reina en nuestro país. Él sostiene que en México realmente hay dos Méxicos en lo que se refiere a este asunto de la apatía. Uno conformado por los 18 millones que son esos conformistas que son el voto duro de Morena, y el resto son 110 millones que mueren, llamémoslo así, de indiferencia. Habla también, entre otras cosas, del grado de podredumbre de Morena, así como de la limitada capacidad intelectual del presidente, su ilimitado cinismo para mentir, las densas redes de tráfico de influencias, negocios ilegales, así como los lazos del régimen con el crimen organizado. Pero en lo que hace hincapié el señor Fernando es en que México es un país de habitantes, pero no de ciudadanos. ¿Qué quiere decir con esto? Yo en alguna entrevista que tuve para Telefórmula hace varios años hablé de esto, porque podríamos entender que ciudadanos son las personas que pertenecen a un país y que están interesados en participar en el bien y el desarrollo de ese país, mientras que los habitantes son seres humanos que, si bien pertenecen a ese país, no hacen nada para el bien ni de sus conciudadanos ni del país en sí. Por lo tanto, estoy de acuerdo con lo que él dice de que México es un país de habitantes y no de ciudadanos.
Es decir, según él, que no hay una resistencia civil y que tampoco se van a las calles los mexicanos para manifestarse. Nadie se toma la molestia, y eso lo he dicho en más de una ocasión, de presionar a los diputados y senadores antes de las votaciones, y por eso AMLO se permite llamar a los padres de los niños con cáncer, que son golpistas. Gatell se burla de todos nosotros sobre 1 millón de muertos, y Morena afirma que el ejército fue el que mató a los jóvenes de Ayotzinapa. Es más, él dice con toda razón que Chicoche es el nuevo vocero presidencial. Y concluye diciendo, así nos tratan y así lo permitimos. México muere de apatía, es decir, no es Morena el que destruirá a México, seremos nosotros. Si los que me están escuchando han escuchado alguno de mis videos anteriores, ya sea a través de mi canal, ya sea a través de TikTok o bien en el pasado, en entrevistas que yo tuve con Claudia Arellano en su programa Contigo de Telefórmula, esto es lo que he venido afirmando, que hemos permitido que Morena y López hagan con este país lo que se les ha dado la gana. Y no nos quejemos si destruye Delfinita al Estado de México, porque la grave situación que nos ha llevado a esto, entre otras cosas, es que nuestra apatía ha provocado que en vez de salir a votar, nos quedemos en casa, bueno, se queden en casa cómodamente viendo televisión. Tengo una conocida, Rebeca Troise, que se ha dedicado sistemáticamente a través de Facebook de llamar la atención de lo importante que es salir a votar. Ella lo dijo en presente, ahora debería hablar en pasado, porque las elecciones fueron ayer y en el Estado de México votaron menos del 50% de los que estaban en el padrón. Ya ni siquiera averigüé de Coahuila, porque últimamente ya qué más da. Igualmente, como ya qué más da a estas alturas del partido, poder discutir lo que los periodistas, analistas y escritores en periódicos, porque me dediqué todo el día de hoy a eso, a ver qué escribían en el periódico, en las columnas del Reforma y del Excelsior, periodistas que merecen todo nuestro respeto. Por lo menos el respeto lo sigo teniendo, pero con un demonio. De lo único que han hablado es de los partidos, de la actitud de los partidos, de qué van a hacer los partidos, de los candidatos de los partidos, todo ya en referencia al 2024. Y como el dicho ese, ¿y la Cheyenne, pa? Yo pregunto, ¿y México? ¿Y los ciudadanos? Ayer murió Ricardo Rocha, y lo que escribí en Facebook esta mañana fue, lamentablemente murió Ricardo Rocha, y yo digo, murió para no ver la vergüenza de lo que se está viviendo en México, provocado ¿por quién? Por sus habitantes, que no hacen nada, ni siquiera para detener a tanto comentarista, experto, especialista, que de lo único que hablan es de los partidos, de los candidatos y de sus intereses.
cuando 1000 veces he dicho que los intereses de los partidos están en su bienestar y en su chequera. No piensan en el país, no piensan en México y no piensan en los ciudadanos. Ya no digamos diputados y senadores. También en ellos pensemos cuando haya que votar en el 24 y lo seguiré afirmando hasta que lleguen las elecciones del año que entra. Aquí me quedo, nos vemos pronto.